Bueno, amigas y amigos, ya tenemos en los estudios de Código País a la Héctor Fino Binger Quartet, que en instantes nada más vienen con nosotros. Pero ahora tenemos el enorme placer de dar la bienvenida a un amigo de este programa, respetado y connotado, hombre al que 2x3 convocamos para ver diferentes temas. En esta oportunidad por un nuevo libro, Gerardo Caetano. ¿Cómo te va? Bienvenido, Gerardo. Muy bien, como siempre que estoy acá, muy honrado de que me inviten, ustedes que son amigos del alma. Muchas gracias por la presencia. ¿Un nuevo libro? Dejando de lado el título del libro, ¿un nuevo libro qué significa para ti? Yo diría que ningún libro es uno más. Ajá. Cada libro tiene su historia. Este es un libro en el que trabajamos con Salvador Neves, que es el otro coautor, durante 5 años. 5 años. En 5 años tú ves muchos documentos. Claro. Tú haces muchas entrevistas, tú tienes tiempo para especular, para plantearte hipótesis y luego para dejarlas, claro. cambiarlas por otras. Entonces este es un libro muy especial porque era un libro muy riesgoso. Claro. Vamos a decirlo, Seregni, un artiguista del siglo XX, ¿no? Un artiguista del siglo XX. Ese es el título de Banda Oriental. Ese es el título que lo buscamos mucho, porque hay muchos libros sobre Seregni, sobre todo entrevistas, que, bueno, El General del Pueblo, La Mañana Siguiente. Entonces no era sencillo. Exacto. Incluso hay un ensayo pequeño, inédito, de Germán Bechstein, que fue uno de sus colaboradores, que tenía un título precioso, que se llamaba Un líder radical. Un líder, sí. Entonces había que buscarlo. Y estuve trabajando mucho y una y otra vez volvía un artiguista del siglo XX. Así que... Ahora picaba la idea y ahí estuvo. Y ahí estuvo. La gente, si lo lee, bueno, está muy documentado, como todos tus libros y la gente que escribe contigo. Es una investigación realmente de la que se merecía este personaje y otros personajes, una investigación seria. Pero en el libro, algunos que de pronto se puede sorprender, porque Seregni, un artiguista del siglo XX, tú al final del libro, entre otras cosas, lo definís como un ballista neto. Exactamente. ¿Cómo se explica eso? Seregni fue un militar de vocación. Durante toda su vida, nunca perdió el orgullo de ser un militar, y te diría que la dimensión de general fue una dimensión muy especial en él, el sentido del honor militar. Él era ballista, venía de un hogar anarquista, por eso Liber, pero de un anarquista que se hizo ballista. Tú decís que estuvo muy cerca de Luis Valle, incluso, en el libro. Estuvo muy cerca de Luis Valle, hasta tal punto de que fue uno de sus principales operadores políticos dentro del ejército. Y al mismo tiempo era un vallista en términos de ese vallismo, del primer vallismo. De Don Pepe, de Don Arena, Pepe. etcétera. No es casual que quien lo descubrió como líder político, como alguien que podía llegar a ser el presidente de una coalición de izquierdas y el candidato presidencial, el primer candidato presidencial, fue Selmar Michelini, otro ballista. Tenía un vallismo muy acendrado, pero el vallismo de Don Pepe, el vallismo de Domingo Arena. Pero sí hay una definición a la que él siempre volvió una y otra vez, desde chico. Tuvo de profesor, siendo adolescente, a Óscar Seco Ellauri, que lo hizo artiguista para siempre. Entonces, creo que la primera definición, su primera definición, alguna vez se dijo socialista liberal, lo cual es muy cerca de lo que es el vallismo histórico, el vallismo de Don Pepe, pero su primera definición era la del artiguismo. Ahora, si tú me preguntás, bueno, pero el sereñismo, si podemos hablar de él, que yo creo que sí, son ideas, es una ideología, y yo te diría fundamentalmente otra cosa. El sereñismo son valores, valores inclaudicables, es un sentido de la vida, es una manera de encarar los problemas, es una manera de vivir. Y creo que su principal legado, mucho más que las ideas que las tenía, era un hombre culto,
son sus valores, a los que supo ser fiel durante toda su vida, hasta el final. Ajá. Gerardo, recorres toda la vida de Sereñi. Recorremos con Salvador toda la vida, lo cual nos parecía importantísimo, porque muchas veces las biografías, sí, que es un género que en el Uruguay no termina de consagrarse, empiezan con la vida pública de las personas, pero las personas se parecen tanto a su tiempo como a sus padres, y de dónde vienen las personas, sus padres, sus abuelos, es muy importante, muy importante. Mi abuelita la vasca, como decía Sereñi. Que además lo usaba siempre y está la foto. Sí, está la foto. Sí. No era un invento, no era un cuento. Era una persona que él conoció. Su padre, su madre, su hermana, fueron figuras absolutamente entrañables para él. Su padre, que quería que él fuera maestro y que lo puso Líber por anarquista y que luego se sintió absolutamente conmovido por la experiencia del primer vallismo, cuando Líber Sereñi a los 16 años le dijo quiero ser militar, no lo podía creer. Claro, uno se imagina. Líber Sereñi, Líber militar. Y no lo podían creer, por ejemplo, los profesores. Ahí tenía connotadísimos profesores, porque él era un alumno brillante. Y sin embargo, a los 16 años, con esa característica de la firmeza, era un hombre muy negociador, pero cuando forjaba una convicción era inconmovible. Era inconmovible. Se hizo militar y nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. Incluso para entenderlo, yo tuve la suerte de conocerlo. Y muchas veces le preguntaba, ¿pero de dónde sale la vocación militar? Y él muchas veces me lo explicó y lo terminé de entender estudiándolo estos 5 años. Hay muchos de los valores que encarna Sereñi que tienen mucho que ver con su visión de la vida militar. Uno se puede preguntar muchas cosas, porque acá hay de todo, ¿no? Está el Club Naval, un buen repaso interesante de la pelea política del ingreso del MLN al Frente Amplio con la oposición del PDC, entre otros, la lejanía que tenía con Sendik, un discurso que vos mencionás de Sendik que lo aleja más todavía, en fin, hay muchas cosas. Pero uno, de la parte humana, puede preguntarse por qué, porque estuvo libre un momento, un interregno que lo liberaron y después fue preso de vuelta. ¿Por qué nunca se fue al exilio? No sé, capaz que no tenés esa respuesta, obviamente. Él tuvo una oportunidad para irse al exilio, que fue en los primeros 6 meses, cuando a él lo detienen el 9 de julio y lo mantienen incomunicado por medidas prontas de seguridad. Bueno, él reclama que le otorguen el beneficio del artículo de la Constitución que por lo menos le daba la posibilidad de salir del país. No se lo otorgan. El proceso de la justicia militar fue burdo. El proceso del Tribunal de Honor Militar fue más burdo aún. Pero luego él forjó una convicción. Cuando miles de frenteamplistas y miles de compatriotas estaban sufriendo la cárcel, el exilio, la tortura, la desaparición forzada, él lo decía de esta manera: un general no puede abandonar a su tropa. Porque a él lo liberan, después lo vuelve a meter preso Álvarez. A él lo liberan en noviembre. Y ahí también pudo haberse ido, ¿no? Pudo haberse ido, y es más, yo diría que él tenía la certidumbre de que más temprano que tarde él iba a volver a la cárcel. Del mismo modo que cuando él salió con Zufriategui y Licandro aquel 9 de julio en la protesta de la movilización popular por 18 de julio, él sabía que eso terminaba en la prisión. Y sin embargo, era un hombre que asumía sus compromisos hasta las últimas consecuencias. Había un detalle que lo pude encontrar repasando el libro, y si me permitís lo voy a leer rápidamente, pero es cuando estás contando lo que pasaba en la cárcel, ¿no? Y la llegada de las fiestas. Y en un momento determinado ustedes redactan: desplegué las fotografías de ustedes, la tuya, de las hijas y de las nietas, en una reunión no sentimental y llorosa, sino reconfortante y esperanzada de afirmación y seguridad en el futuro. Y con esa imagen me acosté a la hora de siempre, ¿no? Sereñi dirigiéndose a su esposa, a su familia cuando estaba preso. Y ahí estaba solo. Era la prisión de Minas, durante la primera prisión. Estaba solo, absolutamente solo, incomunicado.
Hay una acuarela ahí pintada por él del cuarto, ¿no? Totalmente, sí. Acuarelas que él le dedicaba a sus hijas y a Lili. Él tenía un amor por Lili absolutamente sorprendente. Era recíproco, ¿no? Era recíproco. Un amor de esos amores largos y entrañables. Elena Poniatowska, esposa, bueno, la famosa narradora mexicana, fue esposa del gran amigo de Seregni en México, Guillermo Haro, que compartió con él toda la experiencia en el observatorio de Tonantzintla, en aquella investigación sobre, digamos, el mundo de la geografía, el mundo de la astronomía, de lo cual uno de sus productos fue que Betel se llamara Betel. Claro. Betelgeuse era el nombre de una estrella. Y Lili, después de pelear mucho, logró que pusieran Betel. Narra en un libro entrañable que se llama El Estrellero, que es la biografía de Guillermo Haro, que cada tanto los astrónomos que vivían en soledad bajaban a los pueblos e iban, digamos, a hacer sus conquistas, digamos, socializar, digamos. A socializar con el sexo opuesto. Sí. Y que lo invitaban a Seregni, y Seregni siempre decía lo mismo. No, lo que pasa es que yo estoy enamorado. Eso uno lo pudo ver cuando Seregni ya tenía 87 años al morir. Seregni era un hombre enamorado de su mujer, enamorado de su familia, un hombre que amaba la vida, un hombre que aún en los momentos más difíciles tuvo una idea muy firme de lo que debía ser, y a pesar de que era un hombre muy negociador, muy conciliador, cuando forjaba una convicción podía llegar a ser muy duro en la defensa de esas ideas en las que eso ocurrió internamente en el propio Frente con algunos episodios, el que terminó con su renuncia, que ustedes lo cuentan allí, de la reforma constitucional, pero hubo otros dos episodios históricos. El voto en blanco en 1982, que contó con la oposición de una parte de la izquierda, en particular del Partido Comunista, y después guiar a la izquierda hacia el Pacto de Clunaval, ¿no? Esos dos episodios marcaron... Sin lugar a dudas. El momento estelar del liderazgo de Seregni, porque Seregni, cuando empieza el Frente Amplio, es un primus inter pares. Tú imagínate a Seregni, que recién había dejado de ser general, en una mesa política en donde estaba Rodney Arismendi, Juan Pablo Terra, Enrique Erro, Selmar Michelini, Alba Roballo, Francisco Rodríguez Camus. Bueno. Cardoso. Cardoso, nada menos, por el Partido Socialista. Era un primus inter pares. Pero luego, con el prestigio de la cárcel, con el prestigio de su actitud, cuando sale de la cárcel, bueno, él es el líder del Frente Amplio. Y él allí, contra seguramente la opinión, no sé si mayoritaria, pero de muchos, él ahí jefeó. Y jefeó después de haber sido desautorizado. Cuando él emite la carta por el voto en blanco desde la prisión, bueno, el Frente Amplio había obtenido aproximadamente 300.000 votos en el año 71 y los votantes en blanco fueron 85.000 y 2 años después fueron 400.000. O sea que hubo una desobediencia en donde el rol que tuvo el Partido Comunista fue muy importante, pero también otros partidos se dividieron. Entonces la afirmación del liderazgo de Seregni allí fue muy dura, como también fue muy dura, y es una pena, sí, su controversia con Wilson Ferreira. Porque eran dos figuras que tenían mucho en común, también eran muy distintos, y la historia, las circunstancias, las visiones hicieron que tuvieran en un momento crucial del país dos visiones absolutamente contrapuestas. Sin embargo, esto es historia contrafáctica que no se debe hacer. Sin embargo, había mucho más de vínculo, sobre todo en el campo de las ideas, que de separación. Lo que ocurre es que competían políticamente. Y entonces Seregni, que estaba obsesionado porque la salida de la dictadura no terminara con un Frente Amplio deshilachado, tenía que confrontar con Wilson Ferreira, que
sabía que para ganar la elección tenía que capturar, como lo hizo en el año 82 en las elecciones internas, una franja muy importante del Frente Amplio. Gerardo, ¿y Tabaré Vázquez? Bueno, con Tabaré Vázquez no tenía muy buena química, salvo al final, en donde fue el paciente de Tabaré Vázquez. Y eso habla mucho de los dos. Tabaré Vázquez, Seregni primero quiso tener una actitud paternalista con Tabaré. Ajá. Lo invitaba a la casa, le decía más o menos cuáles eran las orientaciones, hasta que Tabaré Vázquez le dijo, bueno, general, mire, el intendente soy yo. Y ahí la relación fue un poco... Cambió. Distante. Sí. De todas maneras, Tabaré Vázquez siempre quiso que no se rompiera ese vínculo. En cualquier hipótesis, la renuncia de Seregni del 5 de febrero de 1996 tiene que ver muchísimo con una actitud de Tabaré Vázquez. Cuando el 28 de diciembre del año 95, después de que el Frente Amplio impusiera 9 condiciones al resto de los partidos para acordar un proyecto de reforma constitucional, 7 fueron aceptadas absolutamente, y las otras 2, que eran las más difíciles, eran que en lugar de una única candidatura para la intendencia departamental de los departamentos, fueran 2. Y la otra condición es que la elección departamental fuera distante de la elección nacional. Y efectivamente lo que se acordaba era que fuera 150 días después, lo cual es más o menos lo que es hoy. Sí, sí, claro. Seregni se comprometió a que antes del 15 de febrero el Frente Amplio iba a dar una respuesta. Y ese día Tabaré Vázquez recibió una acusación absolutamente injusta que lo comprometía con un acto eventual de beneficio a uno de sus hijos, y como respuesta hizo de que él retiraba el apoyo. Eso para Seregni era incumplir con la palabra dada. Y ya de inmediato, él, antes que terminara el año, le anunció a Tabaré Vázquez que él renunciaba. No tenemos la carta original de la renuncia, porque insólitamente esa carta no está. Esas cosas insólitas de los partidos, en donde los partidos no guardan los documentos. Bueno, en la biblioteca del Palacio Legislativo han desaparecido, por ejemplo, toda la colección del Popular de febrero del 73. Tremendo. La parte más comprometedora. Pero está el borrador. Entonces están las tachaduras. Pero hay una frase final que lo revela Seregni de la manera más clave. Y que se entienda bien, esta decisión procede de la meditación y de la racionalidad política. Por lo tanto, debe ser considerada definitiva. Bueno, era Seregni. Ese Seregni que no renunciaba para que lo fueran a buscar, no renunciaba para especular con otra salida. El tiempo, en muchos aspectos, incluso en el tema de la reforma constitucional, bueno, le dio la razón. Bueno, Gerardo, ha sido un placer, una vez más. No, el placer ha sido mío y de nuevo, les agradezco mucho la invitación, sé que está cargada de afecto también. De afecto y gran respeto, y recomendamos el libro especialmente para los más jóvenes, ¿no? Porque Sí. los contextos son muy importantes para entender la historia reciente de nuestro país, Gerardo. Claro que Te sí. invito a que te quedes con nosotros para escuchar este final musical con el Héctor Fino Wingert Quartet con nosotros. Caballeros, bienvenidos.